estamos llegando al tema si hay que vacunar o no. Sí, bueno, ¿no? recién Claro que hay que hablamos de que vacunarlo. justamente por ser la cárcel, las comisarías también, las alcaldías Sí, porque de la funcionan ciudad de de Buenos cárcel, de Aires hecho, están también. sobrepobladas. Clarín sacó una noticia hace menos de una semana mostrando las condiciones infrahumanas en que están alojados presos en las alcaldías de esta ciudad. Sí. Y hay unos 5.000 presos en comisarías de la provincia de Buenos Aires en condiciones infrahumanas. Entonces, primero que no tendrían que estar muchos de ellos, Sí. que es lo primero que dijimos el año pasado, las organizaciones. Hay un montón de gente que se tiene que ir a su casa porque está procesada, porque es de riesgo, porque tiene enfermedades. Yo- Bueno, pero hubo yo me cacerolazo equivoco. A lo que contra se queda- eso, ¿no? y bueno, Cuando el año pero- pasado hubo una medida justamente para revertir esa situación, a los 5 minutos hubo un cacerolazo en todo el Totalmente. país. Ahora Y yo lamentablemente, pregunto, ¿no? Claudia, te frenó pregunto a vos, alternativas. Luis, a vos, Claudia, a vos, Juan Pablo. La Organización Mundial de la Salud en Europa llamó a vacunar a los presos producto del COVID. ¿Por qué en el caso tuyo, Luis, no ves que sea una prioridad o una urgencia? Y primero llamó a liberar, digo, el año pasado. Bueno, el gobierno nacional lo hizo, liberó más de 4.500 Mentira, presos. Y de eso es hecho- mentira. Sí, es verdad, es verdad. Le pido, por favor, los datos. Es mentira. ¿Vos me podés dejar hablar? Pero es mentira. Digo, un poco, pero podés dejarme hablar. No, pero De eso es hecho, mentira. pero Ese sí, dato es verdad, falso. Es verdad. Es Es falso. verdad. Y además, Es es verdad. falso. Y además... Bueno, a ver, Bueno, Claudia, que termine termine no, Petri y traiga para. los datos. Escuchemos. seguimos. no lo digo, Claudia, perdón, Claudia, perdón, a ver, perdón. pará, Luis, un minuto. Perdón, que no lo termine, digo yo. que termine La Luis la Procubin- exposición y después le contestás, Claudia. Dale, Respeten perdón. un poquito el orden, así nos escuchamos y Sí, nos entendemos. La Procubin en el 2020 informó que la población carcelaria disminuyó en los establecimientos penitenciarios un 25%. No lo estoy diciendo yo. Mentira. Lo está El diciendo la federal, Procuraduría. el Bueno, federal, no es solamente. la ningún Procuraduría lado. especializada lo dice. Digo, Ningún lado. a ver, Solo en para los ser claro. federales, Petri, por Segundo, favor. tampoco. No Segunda invente. cuestión. Bueno, vos escúchenlo. querés hablar de presos provinciales. Bueno, vos, en mi provincia, Mendoza, el 70% de las personas privadas de la libertad tiene condena. Es falso lo que vos decís que en todo el país el 50% está El procesado. promedio de En todo Mendoza el no. país. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque en Mendoza nosotros establecemos procedimientos de flagrancia, porque Claro. nosotros además ampliamos los establecimientos penitenciarios. Es falso lo que vos decís respecto de las condiciones de hacinamiento en la época de Cobos y Cornejo. En la época de Cobos se construyó Almafuerte. Digo, Claro. que es la última cárcel que se Como construyó en respuesta a la República, en condena de provincia la Mendoza. Corte Interamericana, Digo, Petri, esa después de que condena fue murieran anterior, vos 20 lo sabés muy personas bien. en la Lo cárcel, sabés en la muy bien. penitenciaría de Boulogne-sur-Mer. No, vos lo sabés muy bien. A ver, porque teníamos quiero una hacer cárcel un Porque iba punto ahí, acá. sí, lo iba porque- toda la Quiero semana. terminar con esto. Quiero Sí. terminar con esto. El gobierno nacional en diciembre estableció un plan estratégico de vacunación. No lo diseñó Luis Petri, no lo diseñó Mendoza, lo diseñó el gobierno nacional. En ese plan estratégico de vacunación estableció qué personas debían vacunarse. Y en esas personas que debían vacunarse, dijo, primero tienen que vacunarse las personas mayores de 70 años, posteriormente las mayores de 60 años. Tienen que vacunarse los médicos, tienen que vacunarse el personal estratégico, tienen que vacunarse las personas de riesgo entre 18 y 49 años. Y no mencionó a los establecimientos Cada penitenciarios, provincia digo, determina sus priorizándolos. prioridades, Petri. pero se cae Cada Maduro. provincia, perdón, cada Perdón. Cada No, provincia perdón. establece sus niveles de No, prioridades, son pero- distintas. La ciudad de Buenos Aires vacuna distinto a como vacuna la provincia de Buenos Aires. En el caso de otras provincias se establecen otros criterios, eso es absolutamente Bueno, no así. estableció como priorizados iniciales. Pero cada provincia a las lo personas decide. privadas de la libertad. Pero a vos te parece No, que ¿por qué lugares de le preocupa? hacinamiento no tienen que ser Para vacunados, marginalizar. lugares donde hay hacinamiento no tienen que ser vacunados, No entiendo por qué hospitales la- psiquiátricos, institutos de menores, cárceles, todos lugares donde haya mucha gente la tienen que vacunar. No importa si son presos, si no son presos, si son internos, lo que sean, lo tenés que vacunar. Porque además está el esos personal lugares están penitenciario, encerrados, pero además están está el personal. encerrados y son seres humanos igual, loco, le gusta que le guste. Yo No hay quiero pena de decir muerte que en Argentina, loco. Lo están fallecieron- condenando a los pibes, lo están dejando morir en todas las cárceles. A mí no me la contó nadie. quiero hacer Y un punto acá. fallecieron Sí. directores del ámbito federal, del servicio penitenciario de Ezeiza, 2, porque además en la cárcel están las personas privadas de libertad y el personal penitenciario, Claro. que entra y sale. Entonces, vacunar a los presos y a las presas también es una manera de proteger al personal penitenciario que está en contacto cotidianamente Ahora, con esas personas. el único punto de acuerdo que encuentro entre ustedes tres es que las cárceles son un desastre. Y son un desastre desde siempre y están todos en condiciones Me parece que infrahumanas. para Petri no, porque acaba de decir que en su provincia no hay ningún No. problema. Hay que mejorarlas, hay que construir más cárceles. ¿Por qué no dijo? ese No, es hay que el construir problema. cárcel, hay que Esa gastar es esa una- plata, hay que gastar Tiene esa la plata en República reinserción.
En Ese es atacar el la problema. problemática, no en taparla y encerrarla ahí adentro. Vieja, esa es la época de Miguel, los ¿puedo alemanes. leer Lo solo hacían, ¿eh? un dato, solamente un dato Sí. chiquito? La Argentina aumentó el número, la tasa de prisionización. En este momento hay aproximadamente 110.000 personas privadas de libertad. La tasa de prisionización en 2009 era de 143 cada 100.000 habitantes. Ahora es de 224. No sirve para nada, porque el discurso manodurista es no alcanza, hay que construir más cárceles. Nosotros tenemos una tasa de prisionización superior a toda Europa continental, a la mitad de América Latina. No estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Colombia, de Chile, de México. Tenemos muchos Es más falso, Chile tiene una presos. tasa de Perdón, estoy privatización hablando de muchos más presos cada 100.000 habitantes que esos países. Ni hablar que Italia, España, bueno, todos los países de Europa continental. No sirve. Entonces, la solución de Petri, y lamentablemente de muchos legisladores y legisladoras que no son Petri, pero votan lo que propone Petri, por temor a discutirle o por temor a los cacerolazos, terminan votando leyes que, insisto, transforman la cárcel en una tumba. Hoy por hoy, la prisión perpetua que no le quisieron aplicar a una persona que mató por la espalda como Chocobar, implica en la Argentina 50 años de cárcel. Eso es una tumba. Luis, Petri. No, es absolutamente falso lo que dice. La Argentina tiene una tasa de La cara privatización, como un adoquín el tipo. claro, más bajas del continente. Son digo, datos mientras Estados oficiales, Unidos yo no tiene sé. 700 personas cada 100.000 habitantes, nosotros no superamos las 250. pero Es más, es Chile el tiene número que más acabo de más decir. personas privadas de la libertad. ¿Me vas a dejar hablar, por favor? Pero Chile es el número que tiene- acabo de decir, pero- diputado. ¿Por qué me pero dice que Chile tiene miento más si es el personas número que privadas acabo de la decir? libertad. Chile tiene más personas privadas de la libertad que la República Falso. Argentina. Estados Unidos tiene más personas Sí, Estados privadas de la Unidos libertad. Pero sí, son que la 300 claro. millones de habitantes de Estados Unidos. Bueno, a ver, Cuba dejémoslo un tiene- segundo a ver, hablar te voy a a contar También, Petri y es le verdad, responden. Cuba también. Cuba y Estados Unidos. ¿Algo Cuba más? tiene, a ¿Sí? vos que te gusta tanto, te voy a citar un ¿Cómo ejemplo que sabe? tiene más personas privadas de la libertad. Venezuela tiene más personas privadas de la libertad que la República Argentina. A ver, No, si nosotros Venezuela no. queremos- Venezuela si no. nosotros queremos Falso. mejorar, si me dejas terminar, por favor, si Pero no nosotros mientan. queremos mejorar, si nosotros queremos mejorar las condiciones en las cuales se encuentran las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta la cantidad de delitos que ocurren en el país. Lamentablemente durante este gobierno volvió el apagón estadístico. ¿Por qué? Porque se dejaron de publicar las estadísticas que ininterrumpidamente durante el gobierno de Cambiemos se publicaron. Digo, Patricia Bullrich todos los años publicó religiosamente las estadísticas delictuales y que permitían hacer un seguimiento del delito. El gobierno anterior de Digo, más Cristina tranquilo. Fernández de Kirchner hizo un apagón estadístico y durante 8 Falso. años no El tuvimos Sistema estadísticas. Nacional de Ejecución de Durante la 8 Pena años, perdón, funciona. no me interrumpa, Sistema durante 8 Nacional. años No, no pero tuvimos usted miente estadísticas delictuales. sistemáticamente. Es No está bien verdadero lo que eso. estoy diciendo, no mientas. Sistema no mientas. Nacional de A ver, Estadística de actualmente- Ejecución de la Pena. Cualquier persona Actual- puede te estoy entrar hablando ahora de en delitos, Internet. no te estoy hablando del Ahí sistema de están, ejecución de la ahí pena. están los Pero te delitos estoy por los que hablando las de personas delitos. están detenidas. Pero te estoy hablando de delitos. Y ahí están. A ver, no me estás escuchando. A ver, Yo igual se lo trato dejó de usted, me publicar parece la que estadística tendría que ser más delictual respetuoso. Desde el 2008 hasta el 2015. Patricia Bullrich la reflotó y la publicó durante 4 años y este gobierno volvió a dejar de publicar las estadísticas delictuales. No, es Lamentablemente la cantidad de delitos que tenemos es altísima en relación a la cantidad de personas privadas de la libertad. No es Vos pensás verdad. que tenés más de 1.600.000 delitos, más de 1.600.000 delitos, tenés más de 1.000 delitos cada 100.000 habitantes, más de 1.000 robos cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos Y vos fijate homicidios que por tenés- año, eh, Petri, hay en vos este fijate, país? tenés 5 ¿Cuántos homicidios? 5 cada 100.000 habitantes. Luis A ver, y Claudia, para no enredarnos. Perdón, pero tenés para no el delito de la enredarnos. propiedad, tenés más de Luis, 1.000 robos cada 100.000 Luis, habitantes y fíjate que tenés una quiero, población que no supera quiero los escuchar a 100.000 Juan Pablo que la vivenció, ¿no? Más allá de las estadísticas y los números, quiero hablar de realidades y de vivencias. Se nos queda apenas 1 minuto y medio y quiero escucharlo a él. Claro, yo iba a preguntar inocentemente si hacen testeos, ¿no? Porque esto arrancó si vacunar a la gente, mínimamente si hay Poquísimo. controles. ¿Cuál es la experiencia dentro de la cárcel respecto a los cuidados? La verdad que yo puedo dar testimonio de que no existe el cuidado dentro de la cárcel. A ver, el detenido se autoabastece con lo que la familia le puede dar porque ya en las condiciones infrahumanas es poco decirlo porque, a ver, se vive en un foco infeccioso lleno de ratas, donde cualquiera puede agarrar cualquier infección, cualquier cosa y no tenés los medicamentos a disposición que tienen que tener, que se los roban. Hay pibes con enfermedades terminales que yo conozco que están en el colectivo de detenidos con un cáncer muy avanzado y no lo están dejando morir a todos, los pibes en los buzones
en los pabellones de castigo que están lastimados o enfermos, los dejan morir ahí. Y no es como la cuentan esto, porque es todo lindo, hablar bonito, todo, pero el tema es que adentro de las cárceles es un desastre, se está dejando morir a la gente por decisiones mal tomadas como estas personas, donde yo creo que no hay pena de muerte en Argentina y la están ejerciendo, ¿cómo diríamos nosotros? Con carpa. Ahora, ¿qué posibilidad tiene un pibe, te lo digo por la experiencia que vos viviste, lo que relatás también en tu canal de YouTube? Y me pone triste, de ¿verdad? Me pongo triste, ¿verdad? Porque reinsertarse. me da bronca, porque, o sea, yo no hago apología al delito, para mí no es una gracia haber estado preso. Yo siempre digo, el que comete un delito lo tiene que pagar con la cárcel, el tiempo que sea, pero todos tenemos derecho a una reinserción, a decir, bueno, loco, tengo opciones ahora, voy a cambiar. Hay pero muchos ¿te da pibes. el Estado esas No te da herramientas nada, para no te da. salir adelante? Lamentablemente, podríamos decir, del 100% de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que son las que anduve yo, y tenés un 10% que apuestan ahí, ¿viste? Pero después el 90% es todo un negocio que jamás va a dejar de funcionar porque da mucha plata y es un reality show. Una vez que entras adentro, salvate y viví como puedas. Bien. Está bien, uno se lo buscó, pero lo que voy yo, que no vengan a vender fantasmas, que no le cuenten mentiras al preso y a las detenidas, las están dejando morir ahí adentro. Claudia, Una 15 cosa muy segundos, por chiquita. favor. A mí me gustaría algún día que podamos explicar lo que es el sistema de ejecución penal, porque eso implica decirle a la persona a la que se le da una condena, vos si haces determinadas cosas bien, si tratás de estudiar, de trabajar, tenés posibilidades de volver a la calle antes de que se termine la condena. Eso no es un regalo, eso existe en todo el mundo. Bien. Eso es lo que dinamitó Petri y los que votaron las leyes que él propuso. 15 segundos, segundito. Luis, para tu cierre. No, yo lo que creo que esta discusión va más allá de las vacunas sí, vacunas no. Está claro que las vacunas no pueden ser un privilegio para las personas privadas de la libertad, que tienen que acceder en las mismas condiciones y bajo los mismos criterios que accede el común de la población. Creo que hay que pensar los establecimientos penitenciarios para que efectivamente no ocurran situaciones de hacinamiento, para que se garantice la salud, para que se resocialicen, pero también para aquellos que cometen delitos violentos cumplan la totalidad de la condena dentro de las cárceles. Y para eso es necesario que el Estado invierta y construya más cárceles. Digo, esto me parece que es un gran desafío, pero nosotros no podemos permitir que existan discursos que lo que pretenden es que cierren las cárceles y que se liberen a los delincuentes bajo el pretexto de que las cárceles no resocializan y por lo tanto no sirven para nada y pregonan el abolicionismo penal. Eso no lo vamos a permitir. Queremos que las personas que cometen delitos cumplan sus condenas. ¿Saben por qué? No solamente por la sociedad, sino también por las víctimas que lo sufren, que son las que tienen también derecho a que las condenas se cumplan. Eso es dinamitar el sistema de ejecución penal. Claudia, Juan Pablo, es pensar en las víctimas, Luis. es pensar en quien sufre un delito. Las personas que están presas en condiciones infrahumanas no también son víctimas. Bueno, Sí, lo vamos a continuar. bueno. Lo vamos a continuar Vamos en a el cerrar marco un poquito. del diálogo y del intercambio Por de favor. ideas. Le agradecemos a Claudia Cesaroni, a Juan Gracias. Pablo Vega y a Petri, a los Muchas tres gracias. por estar acá. Los volveremos a convocar para hablar de esto y esperemos que nos Sí. podamos escuchar un poco más. Pará, los No, volvemos a sí, convocar, sí. pero respeten el orden. Claro, escúchense, la mejor, la mejor. escúchense. Mucha pasión acá. Escúchense. Ante todo Bueno, el respeto, la verdad. bueno, gracias por venir. Nosotros nos vamos a un corte y ya venimos.